comenzaron a suscitarse multitud de presiones sobre los regidores para animarles a resistir cuando se les veía dispuestos a no ceder ante las autoridades o para amenazarles cuando parecían dispuestos a dar su conformidad. Todos tenían asumido que los flamencos y con ellos Carlos estaban embarcados en empresas que nada importaban a España y en concreto al Reino de Castilla, que era el que sufragaba la totalidad de los gastos producidos en los afanes europeos de la corte de Bruselas. Los fines e intereses del imperio eran diferentes a los intereses del Reino de Castilla, de tal modo que Castilla quedaba postergada y sometida a unos intereses y fines que le eran ajenos y que solo servirían para empobrecerla y empeñarla. La Carta de los Franciscanos de Salamanca es un claro ejemplo de esos temores. Los religiosos eran los más conscientes de esa situación, como también eran conscientes que las Cortes constituían un canal de comunicación y de responsabilidad mutua entre el monarca y el reino, de tal forma que los fines del monarca podían aparecer como los fines del reino y encontraba así en el reino, en las ciudades en reunión, un respaldo y un apoyo para su acción. Respaldo y apoyo conferían una legitimidad adicional a la autoridad del monarca. Esto mismo, a su vez, ofrecía a las ciudades en reunión o comunidad en cortes la posibilidad de concebirse a sí mismas como partícipes y constitutoras de esa autoridad, en cuanto le conferían un consentimiento activo, responsable y participativo. Y en ese contexto, el rey podía presentarse ante ellas como siervo o mandado del reino, para que en su acción pudiese verse respaldado por el reino, en cuanto comandante o mandante del rey. La apertura de las Cortes de Santiago, convocadas por la reina Juana y por el rey Carlos, se produjo el día 31 de marzo. Los procuradores toledanos se abstuvieron de participar. Se negó la entrada a los representantes de Salamanca, ya que el poder que portaban decían que no era de la justicia o regidores de la dicha ciudad de Salamanca, ni fecho ni otorgado en el ayuntamiento de ella, ni por la persona que lo debían otorgar. Pero finalmente fue aportado un nuevo poder, con el que se pedía se les admitiese en las dichas cortes, porque aquella era la voluntad de la dicha ciudad. Sin embargo, los procuradores de Salamanca al final no participaron. Del discurso de Carlos en las Cortes de Santiago se deduce la inmensa ilusión que le hacía sentirse coronado emperador. También hace mención al afecto que tiene hacia su tierra natal, señalando, no obstante, que desea estar e vivir en estos dichos reinos que tanto amo, aprecio e quiero. Y hay un lamento por la realidad que observa el obispo de Badajoz, Pero Ruiz de la Mota, que habla en su nombre. Dice: no ve en vuestros rostros aquella alegría y viveza con que los recibisteis, ni siente en vuestras personas aquel regocijo que suele tener el contentamiento. Y este silencio parece más de tristeza que de atención. Cree que sea la causa de esto que su partida os es tan grave como fue alegría su bienaventurada venida. No era poco que el rey ya conocía que la ilusión sentida por el pueblo cuando se produjo su venida era resentimiento en estos momentos. Inmensa ilusión y espíritu de servicio si atendemos el discurso del obispo de Badajoz, quien sigue diciendo que aceptó este imperio con obligación de muchos trabajos y muchos caminos para desviar grandes males de nuestra religión cristiana, que si comenzara nunca hubiera fin, ni se pudiera en nuestros días emprender la empresa contra los infieles enemigos de nuestra santa fe católica, en la cual entiende con él ayuda de Dios emplear su real persona. Bien, abiertas las Cortes los días 1, 3 y 4 de abril, los procuradores de León, Valladolid, Murcia, Zamora y Madrid se niegan a comenzar la sesión votando el servicio o tributo con que pagar la coronación de Carlos como emperador de Alemania, por lo que suspende las Cortes de Santiago y decide convocarlas de nuevo en La Coruña, donde se reúnen el día 22 de abril.
Circulaban tales noticias del descontento y alarma de las ciudades de Castilla y aún de la misma Santiago, cuyo arzobispo, enojado de no haberse dado voto en Cortes a Galicia, andaba allegando secretamente gente de armas que se creyó oportuno suspender las sesiones y, no contemplándose seguros los flamencos en aquella ciudad, indujeron al rey a que trasladara las cortes a La Coruña, para estar, como quien dice, a flor de agua y prontos en cualquier evento al embarque. Carlos justificaba la necesidad de marchar diciendo que lo necesitaban y pedía representantes de las ciudades en las cortes para tratar de lo que debían hacer durante su ausencia, basándose en que, así como no es menos virtud conservar lo ganado que adquirirlo de nuevo, así no es menor vituperio no seguir la victoria que ser vencido, donde se sigue que conviene a la honra de su majestad y perpetua seguridad de sus reinos que conserve lo ganado, que es el imperio, lo cual no puede hacer sino yendo personalmente a recibir su corona. Justificaban la marcha del rey diciendo que muchos reyes en nuestros días salieron de sus tierras a conquistar otras, que si el rey don Alonso de Aragón no saliera de España, la corona real no poseyera el reino de Nápoles, con tantos justos títulos como agora los posee, y así como loamos la proeza de aquellos que salieron de sus reinos para conquistar otros, así se reprehende la pereza y negligencia de los que no van a recibir lo que les pertenece, que mucha más mengua es perder lo propio que con honra ganar lo ajeno. Se aseguraba que el rey debía volver y que sería España el asiento del imperio y que mientras tanto dejaba todo proveído para ser atendido como debía, dando palabra que no daría cargos a extranjeros. El conflicto estaba, así, en que los reinos no querían que marchase el rey, que no entendían que estuviese fuera 3 años y que no querían que los cargos públicos fuesen ocupados por extranjeros. Así lo expresaron en las mismas cortes los representantes populares. También la mayoría de los procuradores señaló que antes de dar el servicio a su majestad había que proveer lo que las ciudades demandaban, pero ese orden de cosas era hacer cosa nueva e no acostumbrada en las cortes pasadas. En esta ocasión volvían a pedir servicios, 300 cuentos de maravedís, 300 millones, unos 54 millones de euros de hoy, y volvía a jurar no dar cargos a extranjeros, pero acto seguido se dio al francés Joffre la tenencia del castillo de Lara, correspondiente a la ciudad de Burgos. Caro pagaría Joffre esta concesión. Se sucedieron preguntas y respuestas sobre si se prestaba el servicio. Se reafirmaron en lo expuesto y se pospuso el asunto hasta llegar a La Coruña, donde iba el rey para embarcar. Allí volvió a prometer no exportar moneda ni caballos, estar ausente un máximo de 3 años y no dejar cargos de importancia en manos de extranjeros. Y la mayoría de los procuradores otorgaron los servicios. Carlos dejó como su representante a Alejandro de Utrecht. También reclamaron que dejara tal orden en la gobernación del Estado que tocara parte de ella a las ciudades. En la sesión del 3 de abril, el canciller Mercurio Gatinara manifestó que el rey había resuelto obtener el servicio antes de contestar a las peticiones y memoriales que se le dirigían, y aunque varias ciudades importantes mantuvieron con firmeza su primera opinión, otras se apartaron de la causa popular y algunas contestaban de forma ambigua. Esta jornada de Cortes fue memorable. Los diputados de Toledo no actuaron como tales, sino como comisionados encargados de reclamar que no se infringieran las leyes del reino. Como consecuencia, el rey quitó el mando de la gobernación de Toledo al conde de Palma, por no haber evitado esa actuación de los delegados toledanos. Los representantes de Salamanca fueron expulsados de las Cortes. El descontento era generalizado y, para terminar el desastre, Pedro Girón, heredero del conde de Ureña, reclamó el ducado de Medina Sidonia, al que decía tener derecho, amenazando de acudir a las armas si se le negaba tal derecho. Varios tipos más de algaradas se sucedieron en Santiago. El motivo de esta actuación de los toledanos es que desde el 16 de abril puede decirse que las comunidades se habían creado en Toledo,
al levantarse un movimiento insurreccional capitaneado por predicadores que arengaban al pueblo a unirse contra los flamencos. Pero los sobornos se hicieron presentes para conseguir la aprobación requerida de los delegados de las ciudades, y finalmente se consiguió la mayoría necesaria para conceder lo que Chevres pretendía. La respuesta a las maquinaciones tuvo una cruda respuesta. Desde el momento de la clausura de las Cortes de La Coruña, una propaganda inverosímil circulaba por toda Castilla. En ella se afirmaba que los procuradores, no contentos con votar un nuevo servicio, habían autorizado al rey a imponer una presión fiscal desorbitada. Todo hombre casado debería pagar un ducado por él, un ducado por su esposa, 2 reales por cada niño, 1 real por cada sirviente, 5 maravedís por cada oveja o cordero, así como una cierta suma por las tejas de sus casas. Al mismo tiempo, nuevos impuestos se aplicarían sobre los artículos de consumo corriente: la carne, el pescado, el aceite, la cera, los paños, el cuero, el hierro, el vino, las sardinas, las anchoas, etc. Solo el pan, la seda, el oro y la plata escaparían a esa increíble presión fiscal. Para dar mayor credibilidad a esta falsa propaganda, la lista de impuestos fue impresa y ampliamente difundida por todo el reino, con el fin de hacerla aparecer como un documento oficial. No importa que el cardenal Adriano se apresurara a desmentir estas falsedades. Una diabólica propaganda no cesaba de ampliar estos rumores. Todavía un año después, en abril de 1521, continuaban circulando esas noticias por el reino. No importa cuál fuera el origen de esta campaña, lo cierto es que dio sus frutos, ya que levantó por todas partes la indignación de la población y preparó los espíritus para la rebelión primero y para la revolución después. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.